Bueno, yo, a ver, si voy para atrás y me ubico prácticamente en marzo del 2019, aparecía el primer contagio de COVID-19 en la Argentina y empezaban las medidas. Ese contagio que empezó en la Argentina llegó de afuera, llegó de otro país, que ya sí tenían contagios y muchos. Es decir, un viajero. Después se trajo un montón de gente a Argentina, el gobierno nacional hizo un esfuerzo, poniendo aviones y qué sé yo, una cosa para repatriar a todos los argentinos que estuvieran afuera. ¿Sabe lo que me da miedo a mí? Que la situación en el mundo con respecto al COVID está bastante complicada. Italia, España, Alemania, Francia, son países que siguen complicados. Ni hablar en la zona de Latinoamérica. Es decir, Brasil, por ejemplo, que ya tiene 2 o 3 cepas distintas, que a veces se dicen que sí, la vacuna igual puede contrarrestar eso y otros dicen que no. Pero a mí me preocupa eso, me preocupa el sentido de que, a ver, vuelva a aparecer el virus trayéndolo desde afuera. ¿Y por qué digo esto? Mire, en un vuelo que volvió de Cancún, de unos chicos que se fueron a festejar el egreso de una carrera, veo que a veces ahora se estila eso, se hacen viajes, volvieron 140 y pico de pasajeros. Bueno, cuando llegan, arriban a Seiza, se le hace el hisopado. ¿Qué pasa con este hisopado? Se detecta que 48 chicos tenían COVID-19. A veces uno se pone a lo mejor muy al otro extremo, pero me parece que estos viajes son innecesarios. Se podría, esperar un poco más, ir dentro de 2 o 3 meses, tratar de ver si se puede tener vacunas para poder viajar. Entonces viajás tranquilo. Porque realmente la situación de esta pandemia no ha terminado para nada. Si la gente piensa que esto terminó, la verdad le digo, está muy equivocada. Esto sigue, continúa. Y no solo que continúa, mire, le voy a decir una cosa. Segunda etapa, tercera etapa, y sigue habiendo. Y no se va. Y no se va. Ahora, 48 volvieron. A veces se dice que a los otros que le hicieron le dio negativo, pero a lo mejor a los 3 o 4 días le da positivo. Es decir, que no hay ninguna seguridad, porque si usted me dijera, hay una seguridad, a ver, quédese tranquilo, Rico, mire, se controla ahí y de ahí se los aísla, y bueno, después cuando están bien ya se los manda a sus casas. Pero que no es así. Porque uno que no tuvo, bajó de un avión y se fue a la casa, a los 3 días a lo mejor, o a los 4, le dio positivo. Y ahí contagió a la madre, al abuelo, al padre, al tío. No traigamos de nuevo el virus. A ver, estamos en una etapa donde medianamente la Argentina está con niveles bajos, mantenidos, con la situación sanitaria bastante liberada, es decir, no hay tanta ocupación de camas. Es decir, estamos en una buena situación. No por algunos que quieran viajar, volvamos a la situación de antes. A ver, Italia cerró prácticamente todo de nuevo. Es decir, no desapareció, pese a que están vacunando, se siguen contagiando, porque las vacunas son muy lentas.
llegan, hay que ponerlas, hay que esperar un tiempo para poner la segunda dosis. Es decir, me parece que el gobierno nacional tendría que tomar algunas medidas con respecto a esto. A esta gente que pareciera que, a ver, está todo bien y tiene derecho a viajar a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, podrían ser que viajen los que están vacunados, una de las condiciones. Después se fraguan, usted tiene que, cuando sale del país, por ejemplo, en este caso, que estos chicos viajaron a Cancún, a México, que es uno de los países complicados, juntamente con Brasil, usted tiene que tener, antes de subir al avión, tiene que tener un PCR de que le dio negativo. Bueno, se habla de que fragúan los PCR. Que hay gente que vende PCR que no existe. Es decir, usted va a un lugar, a lo mejor, y le dicen, sí, yo te hago un PCR de que te dio negativo, y ni le hicieron el PCR. Entonces, toda esa, yo digo, situación de no importarles un carajo y viajar y no comprobar si tienen PCR, que se tienen que quedar en México, no venir a la Argentina, no venir adentro de un avión donde viajan 100 personas más y que a lo mejor no lo tienen. Entonces, todo eso puede llevar a una segunda ola en la Argentina. Por eso hay algunas personas, como la ministra de Salud, que plantea, no sé cómo estaremos en agosto para las elecciones pasos, no sé si se podrá hacer o no. ¿Por qué? Porque tienen miedo justamente de esto, de que vuelvan a venir trayendo el virus, mucha gente que viaja, y que a lo mejor traiga alguna cepa que no tiene relación con la vacuna o algo, y se terminan contagiando hasta los pocos que se han vacunado. Entonces, yo creo que hay que tomar algunas restricciones. Vuelos a Brasil, a México, yo diría también a Italia, a Alemania, a Francia, lugares donde, está complicada la situación. Pese a que están vacunando, está complicada. Entonces, de esa manera, tratar de frenar un poco de que no venga una segunda ola a la Argentina. Recordemos que se están empezando las clases, que esa gente se está moviendo más, que ya eso nomás puede producir algún movimiento del virus y algún contagio más masivo. Si a eso le agregamos la gente que viaja afuera y trae el virus de afuera, y la situación se puede empeorar. Estamos en un año eleccionario, ¿eh? El gobierno no le conviene que hoy aparezca, por ejemplo, una segunda ola. No le conviene. Estamos a un paso de las pasos. Y esto genera que el gobierno tome medidas. No se puede liberar tanto cuando la situación del mundo no es la mejor, no es la adecuada para que se viaje. ¿Cuánto puede faltar? 2 meses, 3 meses más, 4 meses a lo sumo, y usted puede viajar después. Por eso yo digo, a veces dicen los chicos, sí, tienen que tener el viaje de fin de año. Mire, muchos chicos a lo mejor nunca fueron al fin de año, al viaje de fin de año, porque a lo mejor no les daba la situación económica a la familia, y ninguno se murió, Ninguno, tuvo un problema mental que tuvo que ir a un psicólogo. Es decir, se pueden evitar o trasladar, digo yo. No viajar ahora, esperar a viajar, no sé, dentro de 4 o 5 meses, cuando a lo mejor el factor de vacunación en el mundo esté mucho más avanzado. Porque realmente no se hizo nada. No se hizo nada, No se vacunó casi a nadie en el mundo. Porque no hay vacunas. Miren, en la Argentina, desde prácticamente el 13, creo, no, el 3, llegaron el 3 de este mes llegaron las últimas vacunas. Desde el 3 hasta ahora, el 15, no llegaron ninguno. Se dice que en esta semana pueden empezar a llegar vacunas chinas, que se hizo un contrato de 3 millones de vacunas, que cuando se empieza a desparramar dentro del país, terminan siendo
escasos números para cada uno de las provincias. Es decir, no es que vienen 3 millones para Santa Fe. La ministra de Salud dijo que necesita por lo menos 1.200.000 vacunas para tener cubierto un poco de la clase más, de las edades más altas, de los docentes y lo que ya se había vacunado, y no se llegó a eso. Y si vienen en esta partida, vendrán 100.000, 150.000, a lo sumo de los 3 millones de vacunas, 200.000, póngale que vengan. Y ella necesita 1.200.000 de vacunas. Es decir, la proporción no da. También se habló de que podía venir algo de Sputnik también en esta semana o principio de la semana que viene. También Sputnik no manda tantas vacunas, no va a mandar 3 millones de vacunas, seguramente manda muchas menos. Se está empezando recién con los de 80 años que se terminaron, es decir, van a vacunar a los de 70 y a los de 60, esperando las vacunas. Entonces, me parece que la ansiedad y el decir que como se tiene la vacuna ya está, se solucionó el problema, me parece que no es tan así. Y yo, pondría algunas restricciones para viajar, ¿eh? Si usted tiene que viajar por un problema familiar o por algo que tiene que ir, porque, qué sé yo, tiene un familiar en Brasil o en México que está enfermo, que tiene, bueno, está bien, alguna situación extra, pero para viajar, para vacacionar, para irse de vacaciones, que usted pueda contagiarse allá y traer el virus a la Argentina, y me parece que tiene que esperar un poco más. Por lo menos es lo que yo analizo, ¿vio? Porque si no, estamos hablando de cosas que uno no entiende, de cómo pasan en Europa las cosas que están pasando. Y pasan por esto. Empezaron las clases siempre muy antes que nosotros, cuando estaba el virus muy alto. En Italia decían no pasa nada. Los chicos terminan contagiándose, terminan contagiando a los grandes, terminan creciendo la cantidad de contagiados. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Y más aún si traemos cepas de otro lado. Es decir, esa mutación que hizo el virus, por ejemplo en Brasil, que se dio por justamente esto, por el descuido del brasileño, de Bolsonaro, de pensar que era una gripecina y cada vez está muriendo más gente. Y cuando usted no le lleva el apunte a un virus, el virus empieza a mutar. Y cuando empieza a mutar se hace cada vez más difícil. Porque usted no sabe si la vacuna que le está poniendo termina siendo efectiva para esa mutación. Entonces, es muy complicado. Y la verdad que Brasil fue un desastre. Lamentablemente fue un desastre. Porque no hubo un presidente que le diera prioridad a la salud de los brasileños, que no les importó nada, que salió a decir que era una gripecina, una gripe común, y terminó en la situación que está ahora. Por eso me parece que el gobierno nacional tiene que tomar un poquito de medida y hacer, yo digo, un parate, porque si de 140 y pico de personas que venían en un avión, 48 personas tenían COVID cuando bajaron en Ezeiza, hay que pensarlo. Por lo menos hay que pensarlo, y muy seriamente, en cómo se va a permitir la salida y el ingreso de los argentinos o de cualquier otra persona que venga a veranear a la Argentina, y de qué país y cómo, y de acuerdo a la situación que está ese país con esta pandemia del COVID-19.